Al crear al hombre en la dualidad de sexos, varón y mujer, Dios estableció el matrimonio como alianza indisoluble. El matrimonio es, pues, una realidad natural querida por el Señor, creador de todas las cosas, presente en todas las culturas y religiones. Este factor constituye la base para poder hablar posteriormente del matrimonio como sacramento. Nos remitimos a lo que dice la palabra de Dios en el libro del Génesis al principio de la creación. Es el texto de Génesis 2, versículos 18 al 25. Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Y Dios el Señor formó de la tierra todos los animales y todas las aves, y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre. El hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes. Y ese nombre les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para él. Entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo, y mientras dormía, le sacó una de las costillas y le cerró la otra con carne. De esa costilla Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, que al verla dijo: esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola carne. Tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de verse así. Hay un detalle que nos puede pasar por alto, dado que nosotros tenemos Biblias traducidas de la lengua original, que en este caso es el hebreo. En hebreo hay un juego de palabras entre hombre y mujer. Hombre es ish y mujer es isha. Por eso dice, se va a llamar mujer isha, porque Dios la sacó del hombre, ish. Al hacer nosotros las traducciones no hay siempre una correspondencia exacta, y por eso se pueden perder esos matices. En nuestra lengua es posible que no entendamos esta expresión de se va a llamar mujer porque Dios la sacó del hombre. En cambio, leído en hebreo, se entiende muy bien por qué se llama Isha, porque Dios la sacó del Ish. De esta manera se quiere expresar la unidad de naturaleza y la misma dignidad que poseen el hombre y la mujer. Y eso nos indica también que la indisolubilidad del matrimonio forma parte del orden natural querido por Dios, no es un añadido del matrimonio cristiano, sino que es la realidad del matrimonio en sí, ser una sola carne. El matrimonio es una vocación que lleva a los esposos a participar en el amor de Dios y en su poder creador.
Por 2 veces nos dice el apóstol Juan en su primera carta, Dios es amor. Nos lo dice en el capítulo 4, concretamente en los versículos 8 y 16. Por 2 veces insiste Juan en esta idea. Y al crear al hombre, a su imagen y semejanza, lo ha hecho participar en su amor. Este amor divino y pleno es donador de vida. Por eso las relaciones, y de un modo especial las relaciones íntimas de los esposos, son donadoras de vida. Por eso los esposos están llamados a ser procreadores, es decir, colaboradores muy estrechos con Dios en su obra creadora, y a ser padres a imagen y semejanza de Dios Padre. Leeremos ahora un fragmento del Evangelio de San Marcos, concretamente del capítulo 10, los versículos del 1 al 12. Y desde allí se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según su costumbre les enseñaba. Acercándose unos fariseos le preguntaban para ponerlo a prueba: ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿Qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: Si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. La sociedad judía de la época de Jesús era una sociedad que aceptaba el divorcio, el repudio por parte del hombre hacia su mujer. Esto está recogido en el capítulo 24, versículo 1 del libro del Deuteronomio, en el Pentateuco. Por lo tanto, constituía una ley bastante antigua, reconocida. Jesús les dice a aquellos que le interpelan con esta pregunta que esto fue una permisión de Moisés debido a la dureza de corazón del pueblo de Israel, como diciendo: Moisés no tuvo más remedio que haceros esta concesión porque vosotros sois tercos y duros de corazón, tenéis un corazón endurecido. En la época de Jesús, además, había 2 escuelas fundamentales entre los doctores de la ley y los fariseos para interpretar esa permisión de Moisés. Concretamente, para que sepamos lo que dice aquel texto, lo podemos mirar en el libro del Deuteronomio 24:1, que dice así: Si uno se casa con una mujer y luego no le gusta porque descubre en ella algo vergonzoso y le escribe el acta de divorcio, se la entrega y la echa de casa. Bien, no leo lo que sigue, los versículos que siguen, los podéis leer vosotros mismos. Me interesa esto: si luego no le gusta porque descubre en ella algo vergonzoso. Tengamos también en cuenta que en la sociedad judía lo que era admisible era
el repudio por parte del hombre. No se contemplaba que la mujer pudiera divorciarse de su marido, que pudiera repudiar a su marido. Aquí Marcos sí que recoge esa posibilidad porque él escribía para la comunidad cristiana que estaba en Roma, y en la sociedad romana sí que el divorcio por parte de la mujer era admitido. Bien, ¿qué es ese algo vergonzoso? Aquí era donde estaban la división de opiniones. Había una escuela, la del rabino Shammai, que era más bien rigorista, que decía esto vergonzoso ha de ser algo realmente muy, muy grave. De tal manera que ponía tantas condiciones que, aunque teóricamente aceptaba el repudio o el divorcio, a la hora de la verdad, pues era prácticamente imposible llevarlo a cabo. Era tan rigorista que teóricamente aceptaba el divorcio, pero a la práctica no era así. En cambio, había otra escuela más laxista, con una interpretación más favorable al hombre, que era la del rabino Hillel, que decía que esto vergonzoso podía ser cualquier cosa que disgustara al hombre. Y si un hombre pues tenía ya ganas de repudiar a su mujer porque estaba cansado de ella, cualquier motivo podía ser bueno. Pues desde que se le quemaba la comida o qué sé yo, o roncaba por la noche o cualquier otra cosa, pues ya era motivo más que suficiente para despacharla. Con eso podéis ver que, como seres humanos que somos, pues a dónde se apuntaban la mayor parte de los hombres, con los rigoristas o con los que eran más laxos, evidentemente con aquellos que les favorecían más. De esta manera también la mujer se veía en una situación muy desfavorecida. Podía ser objeto del repudio y de las iras de su marido. De hecho, Jesús, con esta cláusula, con esta enseñanza, está defendiendo a la mujer de las arbitrariedades del hombre. Por otra parte, notemos que no solamente es una pregunta que le hacen para ver Jesús de qué lado está, o la opinión que tiene, a dónde se apunta, sino que es una pregunta que tiene más mala intención de la que a simple vista parece. Dice que se marchó a Judea, estaba en Galilea, pero por la Transjordania, atravesó el Jordán. Aquella era la región de Perea, que también, como Galilea, de donde procedía Jesús, formaba parte de la tetrarquía de Herodes, estaba bajo la jurisdicción de Herodes. No hacía mucho, Herodes había hecho decapitar a Juan Bautista, al que había metido en la cárcel, porque denunciaba a Herodes el adulterio que estaba cometiendo con la esposa de su hermano Herodías. Herodes había repudiado a su legítima mujer, le había tomado la esposa a su hermano Filipo y se había casado con ella, y eso Juan lo había denunciado, y como respuesta Herodes había hecho encarcelar a Juan Bautista y finalmente lo hizo decapitar a instigación de Herodías, la esposa que había tomado adulterinamente. Con lo cual, ya que Jesús molestaba a los escribas y fariseos, pensaron: vamos a hacerle esta pregunta capciosa, Herodes se enterará de su respuesta y entonces será una manera, digamos, que nosotros no nos mancharemos, pero ya habrá alguien que se encargará de eliminarlo. Fijaos que dice, le preguntaban para ponerle a prueba. No solamente para ver qué interpretación de la ley daba, si era más laxista o si era más rigorista, sino también para comprometerlo ante Herodes.
De todos modos, Jesús ni se apunta a una escuela concreta, ni tiene miedo a Herodes Antipas, y él declara la verdad. ¿Y cuál es la verdad? El proyecto primigenio de Dios sobre el ser humano, sobre el hombre y la mujer. Que el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y son una sola carne. Por eso lo que Dios ha unido, el hombre no tiene potestad para separarlo. El primer orden de la creación no fue el permiso o la concesión que dio Moisés, sino la voluntad de Dios, que ya los mismos profetas en el Antiguo Testamento habían recordado. Y notemos que también aquí Jesús remarca que el orden primero es el acto formal de dejar padre y madre y como consecuencia formar una sola carne. Es decir, primero dejar padre y madre, es decir, casarse en una ceremonia pública y después unirse, ser una sola carne. Este es el orden querido por Dios para la unión del hombre y la mujer. Por eso, toda sociedad humana, todas las culturas han solemnizado este hecho de que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y son una sola carne, con toda una serie de ceremoniales, de ritos que indican la trascendencia, la importancia que tiene el matrimonio, que no es meramente un asunto privado entre dos, sino la formación de esta célula básica de la sociedad que repercute en la sociedad entera. Leamos en un momento el relato que nos dice la Biblia en el libro del Génesis acerca del pecado original. Comenzamos por leer este relato en el inicio del capítulo 3. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia, así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo: ¿dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín y me dio miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Toda persona, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal, y esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer. En todo tiempo
La unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. Este desorden puede manifestarse de manera más o menos aguda y puede ser más o menos superado según las culturas, las épocas, los individuos, pero siempre aparece como algo de carácter universal, es lo que nos ha dicho el libro del Génesis. Podemos continuar leyendo los versículos siguientes hasta el versículo 19, del 11 ahora al 19. El Señor Dios le replicó: ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? Adán respondió: La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué has hecho? La mujer respondió: La serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Ésta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo: Mucho te haré sufrir en tu preñez, parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido, y él te dominará. Adán le dijo: Por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas. Brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado. Pues eres polvo, y al polvo volverás. La fe cristiana nos enseña que este desorden no se origina en la naturaleza del hombre y de la mujer, ni en la naturaleza de sus relaciones, sino en el pecado. El primer pecado, como ruptura con Dios, tiene consecuencia primera la ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer. Fijaos cómo cuando Dios le pregunta a Adán, él enseguida echa la culpa a Eva. Eva echa la culpa a la serpiente, y la serpiente ya no tiene a nadie a quien culpar. Dicen que el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso siempre es huérfano. Y el mal nadie lo quiere, nadie se quiere hacer responsable de eso. Indirectamente también Adán le echa la culpa a Dios, porque le dice: la mujer que me diste como compañera. Es como decirle: si no me hubieras dado esa mujer, yo no habría pecado. Nadie quiere aceptar su responsabilidad, y eso además crea esta tensión en las relaciones. Sin embargo, aunque gravemente perturbado, el orden de la creación subsiste. Para sanar las heridas del pecado, el hombre y la mujer necesitan la ayuda de la gracia que Dios, en su infinita misericordia, jamás les ha negado. De ahí la gracia del sacramento del matrimonio, que Jesucristo vendrá a restaurar. Él, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Sin esta ayuda, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en orden a la cual Dios los creó al principio. En el camino de la unidad del matrimonio, de la unión del hombre y la mujer, esta unión indisoluble, Dios ayuda a su pueblo a madurar progresivamente en la conciencia de esta unidad e indisolubilidad, sobre todo mediante la pedagogía de la ley y los profetas.
Uno de los ejemplos más claros lo tenemos en el profeta Malaquías, que en el capítulo 2 de su libro, versículos del 13 al 16, dice así: Pero vosotros hacéis aún más, inundáis de lágrimas el altar del Señor y lloráis con grandes lamentos, porque el Señor ya no acepta con gusto vuestras ofrendas, y todavía preguntáis ¿por qué? Pues porque el Señor es testigo de que tú has faltado a la promesa que le hiciste a la mujer con quien te casaste cuando eras joven. Era tu compañera, y tú le prometiste fidelidad. ¿Acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? ¿Y qué requiere ese Dios sino descendientes que le sean consagrados? Cuidad pues de vuestro propio espíritu y no faltéis a la promesa que hicisteis a la esposa de vuestra juventud. El Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice: Cuidad pues de vuestro propio espíritu y no seáis infieles, pues yo aborrezco al que repudia a su esposa y se mancha cometiendo tal maldad. Otro profeta interesante de leer es Oseas, que a lo largo de su libro nos muestra la relación de Dios con su pueblo a la manera de un matrimonio en el que Él es el marido e Israel es la esposa. Una esposa infiel que se va tras sus amantes, que son los ídolos, es decir, los falsos dioses de los pueblos vecinos, a los que rinde culto, abandonando al Señor. En cambio, Dios mantiene su fidelidad a la alianza y trata de encauzar la vida de su pueblo por el camino del bien, para que el pueblo de Israel, siendo fiel a la alianza, pueda vivir también en paz con los pueblos vecinos y en medio también de ellos, entre los mismos miembros del pueblo, en un espíritu de fraternidad y de justicia. Cuando los israelitas abandonaban la alianza de Dios, crecía también la injusticia en las relaciones entre ellos. Leemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, versículos del 1 al 11. A los 3 días había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice: «Llenad las tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: «Sacad ahora y llevadlo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua, y entonces llama al esposo y le dijo: «Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el peor. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora». Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Al inicio
de su vida pública, Jesús realiza su primer signo, su primer milagro, a petición de su madre con ocasión de un banquete de boda. La Iglesia da una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná, pues ve en este episodio una confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo. La insistencia inequívoca por parte de Jesús en la indisolubilidad del matrimonio, en la indisolubilidad del vínculo, pudo causar perplejidad y aparecer como una exigencia irrealizable, tal como leemos en Mateo 19:10, Marcos 10 del 1 al 12, textos que ya habíamos hecho alusión. Sin embargo, Jesús no impuso a los esposos una carga imposible de llevar y demasiado pesada, más pesada que la ley de Moisés, como leemos en Mateo 11, 29, 30, cuando Jesús acusa a los fariseos de imponer a la gente cargas pesadas que ellos no quieren mover con un dedo. Jesús ha venido para restablecer el orden inicial de la creación perturbado por el pecado y da la fuerza y la gracia necesarias para vivir el matrimonio en la dimensión nueva del reino de Dios. La gracia del matrimonio vivido en cristiano es fruto de la cruz de Cristo, fuente de toda vida cristiana. Por eso Jesús hace alusión a su hora, cuando le dice a su madre: aún no ha llegado mi hora, es decir, no ha llegado el momento en que yo dé mi vida, pero él adelanta esa hora para el bien de aquellos novios que estaban en aquel apuro. Es muy significativo el hecho de que Jesús haya realizado su primer milagro en el contexto de una boda. Su primer milagro no fue curar enfermos, no fue multiplicar panes y peces, no fue dar la vista a los ciegos ni abrir los oídos a los sordos, no fue resucitar muertos. Todos estos milagros vinieron después, pero el primero fue realizar el signo de convertir el agua en vino en una boda. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el significado de todo ello? Fijaos que Dios, cuando crea al hombre y a la mujer, instituye el matrimonio y este quedó gravemente afectado por el pecado. Jesús, al venir a salvarnos, ha venido a restaurar la imagen divina que hay en el hombre y en la mujer. Y por eso era necesario que restaurara aquello que es el ámbito del amor, de la entrega mutua, de la relación entre el hombre y la mujer, porque de ahí brota la vida en el amor. Por eso tenía que sanar la fuente, tenía que sanar el matrimonio para poder sanar al ser humano. De aquí la importancia que su primer milagro se realizara en una boda. Y el agua simbolizaba la antigua ley de Moisés, el vino significa el nuevo pacto que él da sellando con su sangre su entrega, la entrega de su vida. Vemos así la riqueza de este simbolismo notable de convertir el agua en vino, restauración en el matrimonio de la imagen divina deformada en el hombre por el pecado y paso de la antigua a la nueva ley, de la antigua alianza a la nueva, al nuevo pacto.
Jesucristo no solo restablece el orden original del matrimonio querido por Dios, sino que otorga la gracia para vivirlo en su nueva dignidad de sacramento, que es signo del amor esponsal hacia la Iglesia. Así lo da a entender el apóstol Pablo cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Efesios 5, 25, 26. Y añadió enseguida: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia. Efesios 5, 31, 32. Toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo hacia la Iglesia y de la Iglesia hacia Cristo. Ya el bautismo, entrada en el pueblo de Dios, es un misterio nupcial. Es, por así decirlo, como el baño que nos hace entrar en las bodas limpios. Efesios 5, 26, 27. Este baño de bodas que precede al banquete de bodas, la Eucaristía. El matrimonio cristiano viene a ser, por su parte, signo eficaz, sacramento de la alianza de Cristo y de la Iglesia. Puesto que es signo y comunicación de la gracia, el matrimonio entre bautizados es un verdadero sacramento de la nueva alianza. El matrimonio celebrado en la Iglesia como sacramento tiene tres propiedades esenciales. La primera es la libertad. El consentimiento matrimonial ha de ser libre y voluntario. Y para que esta libertad sea real ha de haber un conocimiento suficiente de la persona con la que alguien contrae matrimonio. Nadie puede casarse tampoco engañado, ni es lícito presentar a la persona con la que te quieres casar una imagen falsa de ti mismo, una imagen ilusoria, porque entonces no se casa con una persona real, sino con una ilusión, con una fantasía, con lo cual no se está casando realmente. Si no se da este factor de libertad y de conocimiento suficiente mutuo, el matrimonio es nulo, es inválido. La segunda característica hace referencia a la indisolubilidad. El matrimonio es un compromiso para toda la vida. Si uno de los contrayentes o los dos excluyen el hecho de que sea para toda la vida, aquel matrimonio es también inválido. Los contrayentes se casan en vistas a amarse y a estar unidos y a que esta alianza sea para siempre, de la misma manera que la alianza de Dios con su pueblo, de Jesucristo con la Iglesia, es para siempre. El compromiso de Jesucristo es siempre sí, no ahora sí, ahora no. Y la tercera característica esencial del matrimonio es la abertura a la vida en los hijos que son recibidos como don de Dios y a los cuales hay que educar en la fe
de Jesucristo. La fecundidad del amor conyugal se extiende a los frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural que los padres transmiten a sus hijos por medio de la educación. Los padres son los principales y primeros educadores de sus hijos. En este sentido, la tarea fundamental del matrimonio y de la familia es estar al servicio de la vida. Sin embargo, los esposos a los que Dios no ha concedido tener hijos pueden llevar una vida conyugal plena de sentido, humana y cristianamente. Su matrimonio puede irradiar una fecundidad de caridad, de acogida y de sacrificio. Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia de José y María. La Iglesia es la familia de Dios. Desde sus orígenes, el núcleo de la Iglesia estaba a menudo constituido por los que con toda su casa habían llegado a ser creyentes. Lo leemos, por ejemplo, en Hechos 18:8. Cuando se convertían, deseaban también que se salvase toda su casa. Hechos 16:31 y 11:14. Estas familias convertidas eran islotes de vida cristiana en un mundo no creyente. En nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño e incluso hostil a la fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto faros de una fe viva e irradiadora. Por eso el Concilio Vaticano II llama a la familia con una antigua expresión, Ecclesia doméstica, iglesia doméstica. Es aquí donde se ejercita de manera privilegiada el sacerdocio bautismal del padre de familia, de la madre, de los hijos, de todos los miembros de la familia, en la recepción de los sacramentos, en la oración y en la acción de gracias. Con el testimonio de una vida santa, con la renuncia y el amor que se traduce en obras. Es preciso recordar asimismo a un gran número de personas que permanecen solteras a causa de las concretas condiciones que deben vivir, a menudo sin haberlo querido ellas mismas. Estas personas se encuentran particularmente cercanas al corazón de Jesús y por ello merecen afecto y solicitud diligentes de la Iglesia, particularmente de sus pastores. Muchas de ellas viven sin familia humana, con frecuencia a causa de condiciones de pobreza. Hay quienes viven su situación según el espíritu de las bienaventuranzas, sirviendo a Dios y al prójimo de manera ejemplar. A todas ellas es preciso abrirles las puertas de los hogares, iglesias domésticas, y las puertas de la gran familia que es la Iglesia. Nadie se sienta sin familia en este mundo. La Iglesia es casa y familia de todos, especialmente para cuantos están fatigados y agobiados y encuentran en Jesús su alivio y su descanso.